Creí que el fuego me había quitado todo. Mi fe, mi voz, mi nombre. Pero cuando la última brazada de luz dejó de morderme la espalda, seguía respirando. Era un hilo débil, apenas una brizna de aire en la garganta, y aún así seguía vivo. Escucha, dijo la oscuridad. No vi primero al lobo, lo oí en mis huesos. Su voz no descendía del cielo ni nacía de la tierra. Se encendía en el espacio que hay entre el latido y el miedo. Rukbak, murmuré, como si ese nombre hubiera estado en mi lengua desde antes de aprender a hablar. El padre lobo no me ofreció consuelo, ni me envolvió en cantos. Solo acercó el silencio hasta que dejó de dolerme. No vine a salvarte, dijo. Vine a devolverte lo que te arrancaron. La luz te enseñó a ver arrodillado. Levántate, Talión. Temblé porque mi cuerpo aún guardaba memoria. Recordé la voz de Ailzar, la piedra que aprende el color de la sangre, la sonrisa de quienes encienden cuchillos llamándolos plegarias. Quise justificarme, pero la boca se me llenó de humo viejo. Mi cuerpo quiere arrodillarse, pero no sé si debo, padre, confesé. El lobo movió apenas la cabeza. Sus ojos tenían una profundidad que la luz no podía domesticar. No necesito tu fe. Necesito tu verdad si todavía tienes una. Me sostuve con las manos. La madera de aquel claro estaba húmeda. Olía a hojas y a lluvia que no terminaba de caer. Comprendí entonces lo que iba a pedirme. No obediencia ni pureza. Me pedía recordar. Quiero escribir, dije, y la voz me salió rota, como si naciera con grietas. Quiero recordar lo que la luz calla. Entonces escucha, y cuando llegue el momento recuerda. Hay miradas que salvan y miradas que arrebatan. La compasión, si se llama a sí misma poder, se vuelve hambre. Guardamos silencio. Podía contar mis respiraciones. Entonces lo oí decir muy quedo, casi como si hablara para sí mismo. La noche no vino a comerte, vino a devolverte el cuerpo. Levanté la vista y la sombra alrededor de su manto respiraba, y sentí por primera vez desde el altar que aún podía elegir. Estoy listo, mentí. El lobo padre no se ofendió por la mentira. La aceptó como se acepta a un niño que tiembla. Se acercó hasta que su aliento rozó mi frente. Olía a bosque frío, a río oscuro y a metal apagado. Entonces camina, dijo, y no olvides que aprender duele. La noche me tragó. Primero fue el aire. Se volvió espeso, como si el mundo hubiera aprendido a respirar sin mí. Luego la piel. Sentí anzuelos tirar de cada poro, hilándome hacia adentro. Un zumbido antiguo me llenó los oídos. El bosque alrededor se encogió hasta el tamaño de una grieta. La sombra avanzó detrás de mis ojos y me partió en dos. Frío. Un frío tan puro que parecía haber nacido antes del agua. El suelo retrocedió como si yo cayera sin moverme. Vi cosas dentro de la oscuridad. Rostros que amé, sangre que no quise ver. La figura de una doncella que jamás pronunció un grito completo. Ailzar soltó una carcajada sin sonido detrás del vidrio de lo real. Por un instante creí que había vuelto al templo. Mírame, ordenó Rukbak. Sus ojos sostuvieron el miedo hasta que dejó de correr. Sentí que la noche me desmembraba y me armaba otra vez, pieza por pieza, con una paciencia que ningún dios de oro conoce. Entonces vino el dolor, no como cuchillo, sino como un puño cerrado sobre mi pecho.
2, 3, 4 latidos que casi me rompen. Respiré y el aire trajo olor a pan y a humo. Caí de rodillas sobre piedra húmeda. El nuevo mundo me recibió con campanas. Cada golpe acusaba. La torre blanca que las escupía al cielo parecía juzgar a todos con un dedo acusante. «Levántate», susurró Rukbak. «Este es lugar de hombres. Aquí la luz pesa. Tu tarea es ver, no tomar. El equilibrio no te hace dueño, solo testigo». Me puse en pie. El viento arrastró cenizas y un estandarte con un símbolo dorado. Un halo atravesado por una llama. Brilló un segundo antes de opacarse bajo el hollín. A la puerta de un almacén un niño dormía dentro de un costal vacío. Sobre su frente alguien había dibujado con un carbón la misma llama. La frase tallada en el dintel me cortó como si tuviera filo. La llama no juzga, purifica. ¿Purifica qué?, pregunté. Lo que les estorba, respondió la sombra. Apreté la mandíbula. Aquel mundo no era el mío, pero su arquitectura me dolía con recuerdos propios. Reconocí el mármol, los corredores de plegaria, los hombres que usan túnicas por fuera del hambre y medallas por dentro de la culpa. Escribe, dijo el lobo, escribe aunque no entiendas. El mercado olía a hierro y a grasa rancia. Los mercaderes vendían medallones con la llama grabada y cuchillos con cruces huecas en el mango. Voceaban su fe a gritos, protección, bendición. Y algunos con la sonrisa de los que ya saben vender culpas ofrecían gracia para los arrepentidos. Forastero, me detuvo uno, untándose la lengua con miel falsa. Sin sello la luz no te reconoce. La sombra ya sabe quién soy, respondí. Me siguió con una sonrisa que no supo elegir entre burla y miedo. Y murmuró a otros, un hijo perdido del polvo. A cada paso el aire traía bocas que rezaban sin voz y miradas que evitaban la mía. Entonces lo vi, ocupando la calle como si le perteneciera. La armadura le quedaba limpia de sangre y sucia de vino. En el cuello, bajo la barbilla afeitada a golpes, una cicatriz vieja dibujaba una media luna. Caminaba como quien sabe que su palabra puede torcer el mundo. Sirdaren Bol, murmuró alguien, y el nombre cayó como piedra. Bol se plantó frente a un mendigo encorvado junto al muro, la mano extendida en un gesto aprendido para pedir lo que nunca llega. El guardia lo miró con una mezcla de desprecio y propiedad. Aquello era suyo para humillar. ¿Limosna?, preguntó en una voz suntuosa, haciendo sonar el metal de la palabra como si fuera ley. El mendigo lo miró sin entender. Toda súplica debe pasar por el templo, continuó Bol. No puedes pedir sin permiso del padre. Eso es una profanación. Y antes de que nadie reaccionara, lo arrastró de la capucha y le marcó el costado con la bota. La pureza tiene horario, añadió, y tú llegaste tarde. Se volvió hacia mí fingiendo cortesía. Bienvenido, peregrino. La llama os recibe si sabéis dónde poner la frente. ¿Necesitabas hacerlo sufrir para sentirte fuerte?, respondí sin pensar. Bol olfateó mi insolencia, como si lo hubiera escupido en el orgullo, y decidió enseñarme la lección por anticipado. La patada que vino después no fue para mí, fue para el mendigo. Un golpe seco, cruel, rabioso, como si quisiera borrar su propia debilidad con violencia ajena. Luego, doblando la figura, le dejó en la cara una sonrisa cruel y una orden. Quieto, callado y agradece. La multitud tragó aquel espectáculo como pan. Entonces sonaron las campanas.
No eran de misa. 3 golpes cortos, uno largo. Las palomas huyeron del campanario como si escaparan de un incendio invisible. Bol se detuvo frustrado. Oh, siempre interrumpen justo cuando se hace justicia, murmuró, acomodándose la coraza, fingiendo que nada lo había alterado. Miró hacia la torre y escupió al suelo. Luego me señaló sin hablar, prometiendo algo que aún no sabía cómo cumplir, y se fue entre murmullos, seguido por sus hombres, dejando un pesado silencio. El mendigo se arrastró hasta la sombra de un puesto vacío y se cubrió con su capa rota. Entonces una mujer se agachó junto a él. Tenía un trozo de pan envuelto en tela y unas manos que sabían cómo tocar sin asustar. «Come un poco», dijo, sin levantar la voz, «pero escóndete en otro lado cuando vuelva el sol». El hombre asintió, temblando. Ella lo ayudó a ponerse en pie y esperó hasta que se perdió entre la multitud dispersa. Sus ojos no preguntaban por curiosidad, sino por precaución. «¿Y tú?», dijo, «¿tienes dónde quedarte?». No esperó respuesta, solo añadió con la serenidad de quienes ya han decidido algo. Susurró sin mirarme. «Mi casa tiene fuego y el hambre ya aprendió a compartirlo». Se llamaba Eira. No llevaba anillos ni velos de fiesta. Su belleza no descansaba solo en el rostro, sino en la firmeza que sostiene el mundo. Esa obstinación de quien aprendió a no pedir permiso para respirar. Su hijo, Erben, se pegaba a su falda como quien teme que el viento se lo lleve. Caminamos juntos por las calles que olían a invierno y aceite de lámpara. Su choza pegada a otras 4 resumaba humo por las ventanas. Eira abrió la puerta y se apartó apenas lo necesario para dejarme pasar. «Entra», dijo, «aquí al menos no sopla el viento». Dentro, el espacio era estrecho pero cálido. Eira abrió un mueble viejo y robusto, rebuscó entre telas plegadas y sacó una camisola que olía a madera. Me la tendió sin ceremonias. «Ponte esto. Era de mi marido. No preguntes nada, ¿sí?». Asentí. No tenía la intención de hacerlo. «Gracias de verdad», logré decir, sintiendo que ninguna palabra era suficiente. «Mientras no te congeles alcanza», respondió mientras se acercaba al fuego. «No debe hablar», dije, cuando el silencio se hizo lo bastante grande para sostener una disculpa. Me sentía responsable por la violencia de Bol hacia el mendigo. «No debiste callar», respondió ella, «pero aquí el silencio se paga más barato». Horneó pan y lo partió sin mirarnos. Erben lo llevó entre sus manos como si cargara una estrella y me ofreció las migas más pequeñas. «Es para que no estés triste», dijo. Me sonreí sin querer. Ni siquiera sabía que había quedado dentro de mí un lugar donde podía sonreír. Mientras partía el pan no pude evitar preguntar: «Si no creen, ¿por qué siguen rezando?». Eira sopló el polvo de harina de sus manos. «Por costumbre», dijo. «Por miedo casi siempre. Y porque a veces lo único caliente que queda es una mentira bonita». Nos miramos poco al principio, no por pudor, sino por respeto a lo que dolía. La noche llegó con un zumbido de campanas que no querían dormirse. Cuando Erben cerró los ojos junto a la chimenea, me quedó oyendo el respirar de la casa. Eira lavaba un tazón. El agua no quitaba la grasa, pero hacía ruido. Y a veces con eso basta. Se quedó mirando la llama que apenas sobrevivía en el fogón. «Tengo miedo», confesó sin volverse. «Del pueblo, de lo que inventan. Aquí queman por menos que una mala mirada». Tragué saliva.
Yo también tengo miedo. Ella apretó los labios, como quien decide si confiar o no. Si un día puedes elegir, elige no arder. Nadie merece eso.